Hola a todos, soy Juan Pablo Borda, docente de salud mental y psiquiatría de la Universidad Alexander von Humboldt, y en esta clase vamos a revisar los principios de la psiquiatría de enlace. Y lo primero que debemos decir sobre la psiquiatría de enlace es que es una rama bastante reciente de la psiquiatría, puesto que solo hasta 1975 los psiquiatras nos fuimos involucrando poco a poco en los hospitales generales y empezamos a participar de la atención en salud en general de las poblaciones. Antes de eso, los psiquiatras estaban confinados sobre todo a los hospitales psiquiátricos a ver pacientes con enfermedades mentales, y su participación en las instituciones de salud general era muy poco o nulo. Y esta participación cada vez más frecuente en los hospitales generales se debe a que hay una estrecha relación entre los problemas de salud asociados a enfermedades no psiquiátricas o médicas de otras especialidades y los problemas de salud mental. Entonces, en esta gráfica podemos ver diferentes interacciones o maneras de relacionarse la salud mental con la salud, entre comillas, física. Por ejemplo, podemos tener problemas, presentaciones psiquiátricas o con síntomas psiquiátricos de enfermedades médicas. Entonces, el ejemplo puede ser una persona que debuta con un lupus, con una afectación en el sistema nervioso central, y consulta por un primer episodio psicótico, y cuando se hacen todos los estudios se evidencia que ese primer episodio psicótico está relacionado a una crisis de una enfermedad autoinmune que compromete su sistema nervioso central. También están todas las reacciones psicológicas frente a los problemas físicos y las enfermedades que están viviendo las personas. Y esta es una consulta muy frecuente en psiquiatría de enlace. Entonces, la persona que le diagnostican cáncer, cómo reacciona frente a esa noticia, la persona que tienen que hacerle hemodiálisis por primera vez, cómo reacciona frente a su perspectiva de empezar una terapia de reemplazo renal. Entonces, las reacciones psicológicas son frente a las enfermedades médicas, son una consulta muy frecuente en la psiquiatría de enlace. También tenemos complicaciones psiquiátricas de enfermedades médicas. Entonces, por ejemplo, la persona que hace un evento cerebrovascular y posterior al evento cerebrovascular queda con unas alteraciones comportamentales asociadas a esta condición. Y por otro lado, también tenemos presentaciones médicas de las condiciones psiquiátricas o de las enfermedades de salud mental. Y aquí pues creo que un ejemplo muy claro son los intentos de suicidio por una intoxicación o por un ahorcamiento, y hay que pues brindarle toda la atención médica a la complicación asociada a esta enfermedad mental. También pues hay pacientes que tienen dos enfermedades que son independientes. Entonces, a una persona con trastorno afectivo bipolar también le puede dar cáncer y va a requerir un proceso de tratamiento para su cáncer en el hospital general, y también es muy útil que un psiquiatra haga el acompañamiento y la verificación de cómo está su condición, cómo está su enfermedad de trastorno afectivo bipolar y qué tan controlada está. Y como lo decíamos, también puede haber complicaciones médicas de las condiciones psiquiátricas. Quizás el ejemplo más frecuente que podemos ver son, por ejemplo, efectos adversos a los medicamentos. Entonces, la persona que le dan un antipsicótico y atípico y termina generando un síndrome metabólico o una diabetes, puede ser uno de los ejemplos. Entonces, fíjense que pensar de manera dicótoma o completamente separada la salud física, entre comillas, de la salud mental es un error, porque tenemos todas estas posibilidades de interacción
que se dan constantemente en las personas que estamos atendiendo y por eso, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, no hay salud sin considerar la salud mental también dentro de la atención porque existen todas estas posibilidades y debemos darle una atención integral a nuestros pacientes. Ahora, el objetivo de la psiquiatría de enlace es identificar la problemática de un paciente que está médicamente enfermo y que además tiene unos síntomas en salud mental. Entonces es identificar cuál de estos ejemplos de interacción puede estar generando las dificultades en el paciente y cómo lo vamos a abordar. Y la psiquiatría, la práctica de la psiquiatría de enlace requiere muchas cosas. Requiere primero que el psiquiatra tenga conocimientos sobre medicina y que tenga un conocimiento actualizado para poder interactuar con otros especialistas y discutir no solo la parte de salud mental, sino su condición médica. También requiere que el psiquiatra haga un ejercicio constante, reflexivo, existencial, porque muchas de las interconsultas, como les decía, son relacionadas a la respuesta psicológica de un paciente frente a una enfermedad catastrófica o frente al riesgo de morirse, y eso requiere que uno pues tenga muy claro cuál es el significado de la vida para uno, cuál es el significado de la muerte para uno, cómo uno afronta la muerte o el riesgo de muerte para poder asimismo ayudar a las personas en ese proceso. También requiere como un escepticismo y una sospecha porque muchas interconsultas son dadas porque los equipos terapéuticos tienen problemas con sus pacientes, entonces los equipos terapéuticos dicen una cosa, el paciente dice otra, los equipos terapéuticos quieren que el paciente haga unas cosas, el paciente quiere que los médicos y las enfermeras hagan otras, y entonces esa distorsión de la información genera conflictos en la atención médica y el rol en ese sentido del psiquiatra es tratar de identificar cuáles son los objetivos del paciente, cuáles son los objetivos del equipo terapéutico y poder encontrar una tercera vía donde se lleguen a unos acuerdos para que haya un proceso de atención de salud un poco más tranquilo y más efectivo para todos. Y pues también implica que el psiquiatra tenga la capacidad de trabajar en ambientes menos formales y menos predecibles. Entonces, pues cuando uno va a entrevistar a un paciente en una unidad de cuidado intensivo y tiene una traqueostomía y no puede expresarse verbalmente muy fácilmente, entonces pues eso requiere que yo sea flexible con el proceso de entrevista psiquiátrica y encuentre otras maneras de comunicarme con el paciente. O si estoy viendo el paciente en sala de recuperación de cirugía, pues la entrevista psiquiátrica es distinta a la que llevaría en el consultorio donde tengo el espacio y la privacidad y hay que tener esa flexibilidad y esa habilidad para poder brindar una atención en esos contextos poco formales o poco frecuentes. Y el proceso de atención de psiquiatría de enlace lo podríamos resumir de la siguiente manera y es como debería suceder. El psiquiatra debería comunicarse con el médico que solicitó la interconsulta para averiguar los motivos de esa interconsulta. Luego debería revisar la historia clínica del paciente con esta información para identificar los datos relevantes. Luego debería revisar los medicamentos que está tomando actualmente el paciente porque muchos de los problemas, y lo vamos a ver, tiene que ver con las interacciones farmacológicas, con los perfiles de los medicamentos de psiquiatría en el contexto de una enfermedad no psiquiátrica. Debe preguntar y recolectar información adicional. Con enfermería es muy útil preguntar cómo ha estado el paciente, también abordar y entrevistar a la familia. Luego debe examinar al paciente y hablar con el paciente y entrevistarlo. Con esto formula una hipótesis diagnóstica, escribe la nota en la historia clínica y es ideal poder brindar esa retroalimentación al equipo terapéutico diciendo creo que está sucediendo esto, vamos a hacer esto, porque precisamente es esa capacidad de enlace y de conexión
entre el equipo terapéutico, el paciente y el psiquiatra, lo que hace mucho del ejercicio de la psiquiatría de enlace. Entonces, es importante hablar con los médicos para ver qué quieren y cómo los puede ayudar uno dentro de la entrevista y dentro de la valoración de psiquiatría de enlace, y después de hacer todo este proceso hacer una retroalimentación de cuál es la opinión que uno tiene y cuál es el plan que uno sugiere para abordar este paciente. Ahora, hay unos principios generales que son muy importantes tener en cuenta dentro del el abordaje de la salud mental en el paciente médicamente enfermo. Una de ellas es todas las consideraciones farmacocinéticas de los medicamentos, o sea, cuál es la vía de administración del medicamento. Como les decía, nos pasan con bastante frecuencia interconsultas en pacientes que no tienen una vía oral, que están intubados. Entonces la posibilidad de medicamentos se ve muy reducida porque la vía de administración solo puede ser endovenosa o intramuscular. También hay que considerar el metabolismo hepático o renal. Esto, pues, el ejemplo típico es en las personas con una enfermedad renal crónica avanzada, o si están en terapia de reemplazo renal, pues hay que pensar las dosis de los medicamentos. Y una parte muy importante, y por eso hacía énfasis en el proceso de atención de psiquiatría de enlace, es revisar los medicamentos que está tomando el paciente, porque pues son pacientes, la mayoría de ellos con polifarmacia, y es muy importante identificar las posibles interacciones que podría tener un medicamento que yo sugiera con el resto del tratamiento del paciente, para no llevar a efectos adversos. Y dentro de los efectos adversos, pues hay varios efectos adversos que hay que tener en cuenta. Por un lado está el riesgo cardiovascular, particularmente con los antipsicóticos y la prolongación del QT y el riesgo arritmogénico de los antipsicóticos. Está todo el riesgo metabólico con los antipsicóticos atípicos, unos más que otros, pero es también un punto importante a considerar. Y está el riesgo neurológico, sobre todo en las personas adultas mayores, donde yo les puedo dar medicamentos como las benzodiazepinas, que pueden favorecer un síndrome confusional agudo o un cuadro de delirium, o les puedo dar medicamentos excesivamente sedantes que, por ejemplo, favorezcan una caída en mitad de la noche por inestabilidad en la marcha. Entonces hay que considerar todos estos efectos adversos en los pacientes médicamente enfermos. Como mencionaba anteriormente, pues una parte y un grupo importante de interconsultas que recibimos diariamente en el campo de la psiquiatría de enlace tiene que ver con cómo enfrenta la persona la enfermedad, y también en algunas ocasiones cómo enfrenta la enfermedad de la persona el médico tratante. Y aquí hay una ironía, y es que en la medida en que la medicina ha avanzado y su poder curativo cada vez es mayor, a los médicos nos resulta más difícil afrontar que el paciente se va a morir, y afrontar, digamos, esa falla terapéutica, y nos cuesta más trabajo manejar nuestros fracasos. Y resulta que pues la medicina brinda muchas opciones, pero pues hay momentos en la vida donde el problema es más grave y ya no puede ser abordado, o no puede ser al menos curado, y el fracaso pues es inminente. Y una parte importante de las interconsultas tiene que ver con cómo los médicos no aceptan esos fracasos, o no aceptan que el paciente no quiere el tratamiento que le están dando y que quiera firmar salida voluntaria, o que quiera rechazar ese tratamiento, y eso les genera mucha frustración. Dentro de ese abordaje, sobre todo ya con el paciente más que con el equipo terapéutico, es muy importante evaluar cómo esa persona está sobrellevando o está adaptándose a su situación de salud actual cuando es un diagnóstico reciente. Y para eso el término de coping, que es el término en inglés de adaptación, es muy importante evaluarlo para ver cómo esa persona está afrontando sus dificultades, para poderle brindar unas herramientas que le permitan como tener una tranquilidad, cierta tranquilidad y cierto equilibrio emocional en el proceso de la enfermedad.
Dentro de esta evaluación de cómo esa persona está afrontando su enfermedad, es muy importante el abordaje en el aquí y en el ahora, más que como lo hemos visto antes en una historia personal larga donde uno aborde experiencias traumáticas anteriores. Entonces, si la persona me la están interconsultando porque le acabaron de decir que tiene un cáncer o que la mujer acaba de tener un óbito fetal, pues yo debo enfocarme en cómo está viviendo este proceso en el aquí y en el ahora, más que en todos los traumas de su infancia y lo que sucedió hace 30 años, porque es traer otro problema adicional al problema que ya está teniendo. Y el proceso de adaptación de una persona pues depende de cuatro aspectos al menos. Primero, de la naturaleza del problema. No es lo mismo que me digan que tengo hipotiroidismo a que tengo un cáncer, un CA pulmonar. El apoyo social con el que cuenta esa persona es muy importante, y siempre cuando vemos a personas muy afectadas por su situación de salud debemos evaluar qué tanto apoyo social tiene esa persona, tiene familia cercana, tiene personas que están dispuestas a colaborarle, a ayudarle con sus necesidades, etcétera. Obviamente, cuál es el estado mental de la persona. No es lo mismo afrontar un proceso de un SEA pulmonar en mitad de un episodio depresivo mayor o en un episodio psicótico que estando tranquilo, digamos, y sin muchos síntomas o alteraciones en el estado mental. Y el estado físico también, pues que depende en este caso mucho de la naturaleza del problema. Pero no es lo mismo un CA pulmonar cuando yo estoy relativamente asintomático a cuando tengo pues un desgaste de 8 meses con una desnutrición muy severa, con un dolor crónico. Entonces el estado físico es muy importante también. Y hay unas características descritas en la literatura científica de personas que se adaptan mejor a los problemas de salud, que se llaman good copers en inglés, personas que tienen más capacidades de adaptarse y de sobrellevar sus problemas. Y dentro de estas capacidades está la posibilidad de pensar de manera optimista, como tener un enfoque muy práctico para resolver las cosas inmediatas, y como tener una actitud muy resolutiva, la posibilidad que tiene la persona de pensar en muchas opciones. Ok, este es el plan A, si no me sale el plan A de pronto busco en este plan B, y si no pues pienso en este plan C. eh, Como la posibilidad de estar abierto a que pueden haber múltiples consecuencias y múltiples desenlaces, y entonces si me sucede esto pues entonces voy a recurrir a esta ayuda y voy por acá por este camino, pero si después del tratamiento pues estoy así, entonces lo que voy a hacer es esto y esto y esto. Y como que la persona se mantenga como con una compostura, como con un autocontrol dentro de este proceso de afrontar la enfermedad, siendo siempre muy flexible, pensando las cosas varias veces, permitiendo recibir opiniones de los otros o sugerencias de los otros. Es una persona que seguramente afrontará su problema de salud de una mejor manera. Por el contrario, las personas que tienen dificultades en afrontar sus problemas de salud o que tienen pobres capacidades de adaptación tienden a ser muy rígidos en sus expectativas, y si no sucede lo que ellos quieren que suceda, genera un proceso de frustración enorme y las cosas tienen que salir como ellos quieren que salgan. No escuchan a nadie más y son, como dice la gente en términos coloquiales, muy llevados de su parecer, y a pesar de que múltiples personas les den recomendaciones, ellos siguen con su postura, digamos, inflexible. Eh, eh, Tienden a tener una negación excesiva de los problemas, o frente a su problema entonces empiezan a pensar excesivamente y a racionalizar mucho y a concebir muchas cosas mentales y planes y cosas que no van con la realidad de su situación, y que cuando no se dan entonces pues generan mucha frustración. Les cuesta mucho encontrar alternativas. Si las cosas no suceden como quieren, entonces no pueden pensar en otras alternativas.
y muchas veces esa rigidez excesiva, como lo decimos, frente a esas expectativas que tienen, entonces cuando no se dan las cosas, las personas simplemente estalla y se descompone completamente y siente que el mundo se le va a acabar porque la cosa no salió como quería. Ese es el tipo de persona que va a afrontar diferentes dificultades a lo largo de su proceso de enfermedad y pues esas dificultades van a generar un malestar importante seguramente no solo en la persona, también en su familia y también en el equipo terapéutico. Y dentro de ese proceso de adaptación, pues todos tenemos diferentes mecanismos de afrontamiento a los problemas de salud. Hay personas que buscan más información y tienen un abordaje muy intelectual, hay personas que les gusta hablar con otros y compartir como el malestar y sus preocupaciones. Hay personas que utilizan el humor y digamos con el humor disminuyen un poco la atención. Hay personas que niegan la situación y simplemente dicen esto no está pasando y voy a hacer como si no tuviera ningún problema a seguir mi vida. Hay personas que se distraen de pronto y buscan más bien como una distracción. Hay personas que, digamos, dan un paso adelante y dicen, bueno, vamos a afrontar esta situación lo mejor posible y voy a tomar como dice la gente el toro por los cuernos y pues esta es la situación difícil, pero la voy a afrontar y voy a definir las cosas lo mejor que puedo. Hay personas que se tornan muy fatalistas y muy pasivas y sienten que nada está en sus manos y que pues simplemente todo puede salir mal. Hay personas que manejan el estrés emocional tomando mucho, comiendo mucho, consumiendo drogas. Entonces fíjense que todos tienen una manera de afrontar una situación distinta y parte de lo que uno hace es entender esa persona cómo ha afrontado su situación difícil y qué puede hacer para mejorar ese proceso de afrontamiento y de adaptación a su situación de salud actual. Ahora, dentro de cómo una persona responde y se adapta frente a problemas de salud, es muy importante tener en cuenta otros aspectos. Primero, el aspecto religioso. Y en cuanto al aspecto religioso, el aspecto religioso puede ser o jugar un papel muy positivo en el caso de que, por ejemplo, la persona tenga apoyo de su comunidad religiosa y ustedes ven que en muchos hospitales está la posibilidad de recibir apoyo de un cura y ese apoyo de la comunidad religiosa, del cura, puede ayudar a sobrellevar momentos muy difíciles, eh, pero también puede haber aspectos negativos de esa religiosidad cuando las personas entienden que, por ejemplo, esto es un castigo de Dios y esto Dios me lo está mandando porque yo hice tal embarrada antes y entonces pues simplemente Dios me está castigando por eso. Entonces en ese momento o hay muchas personas que simplemente rechazan el tratamiento y lo justifican en una postura religiosa diciendo yo pues no voy a hacerme la quimioterapia porque Dios me va a curar de esto y que sea lo que Dios quiera y entonces adoptan una postura muy pasiva donde todo se lo dejan a Dios y donde la persona no ayuda dentro de su tratamiento. Entonces hay que evaluar qué rol juega la religiosidad dentro de la persona. Es muy importante saber que dentro de ese proceso de afrontar una enfermedad, la capacidad de comunicación de los médicos con los pacientes determina también de manera muy importante esa persona cómo va a sobrellevar su enfermedad. Y eso lo vemos mucho cuando uno, por ejemplo, si ustedes han tenido la capacidad, la infortunia de estar enfermos y han tenido la posibilidad de ser atendidos en una institución de primer nivel con una prepagada, ustedes ven cómo la comunicación con el médico en esos entornos es
muy amplia, los médicos se toman el tiempo para hablar con sus pacientes, para explicar la situación, para conversar inclusive sobre otras cosas distintas a la enfermedad puntual de la persona, para escuchar a la persona. Y en cambio en las instituciones públicas donde se atienden pacientes subsidiados, tristemente la realidad es opuesta. Los médicos consideran casi que frecuentemente, digo yo, como que les están haciendo un favor a sus pacientes y no se ven en la necesidad de hablar con sus pacientes, como si los pacientes no merecieran la situación. Y en ese entorno donde el paciente no recibe información, no ha hablado con su médico, no puede aclarar las dudas, el médico asume que el paciente no va a entender, pues esa distorsión de la comunicación muchas veces genera muchas dificultades en que la persona afronte y acepte y aborde su tratamiento de una manera positiva. Entonces, mi recomendación aquí puntual es que ustedes como médicos siempre, independiente del escenario donde trabajen, deben procurar tener una comunicación buena y adecuada con sus pacientes, eh, para poder identificar y ayudar a manejar los problemas que surjan con el paciente durante su tratamiento. Si tiene dudas, si tiene temores, si tiene necesidades no resueltas, entonces de pronto tiene un dolor muy importante. Entonces el hablar con el paciente y el mantener una comunicación adecuada es fundamental. Las enfermedades crónicas muchas veces evocan en las personas, sobre todo cuando el diagnóstico se hace, pues evocan aspectos existenciales muy profundos, un temor a la muerte, pues a la persona sentir que yo antes de esto estaba bien de salud, nunca había consultado en hospital, nunca había tenido necesidad de un tratamiento y de repente me dicen que tengo una enfermedad que de aquí en adelante tengo que hacer un tratamiento riguroso, tengo que tomar medicamentos todos los días, pues eso evoca unos temores profundos, se siente uno, pues digamos que no está completamente bien, se siente que ya está empezando el proceso de envejecimiento y se siente que puede, digamos, tener riesgo de fallecer cuando yo nunca he pensado eso sobre mí mismo. Entonces pues puede evocar todas esas reacciones existenciales que hacen que las personas de pronto no se tomen el tratamiento y no sean adherentes al tratamiento y el desenlace de la enfermedad no sea el mejor. Eh, es importante reconocer que hay algunos pacientes que son catalogados como pacientes difíciles en la literatura científica, donde generan una impotencia muy grande en él y un malestar muy grande en el personal de salud, porque son ambivalentes, por un lado son muy exigentes, quieren una atención muy cercana, pero por otro lado no se cuidan, no reciben el tratamiento, por momentos son groseros. Y entonces esos pacientes conflictivos que generan un malestar emocional en el equipo terapéutico son otro campo de acción en el cual la psiquiatría de enlace pues ayuda como a manejar la situación para que el proceso de atención de los pacientes sea el mejor para el paciente y para el equipo terapéutico. Y dentro de todos estos aspectos que hemos discutido del proceso de afrontar una enfermedad, pues el énfasis en solucionar, en identificar y solucionar problemas actuales es clave. Entonces, cuáles son las dificultades que hay en este momento por la cual me pasan la interconsulta y cómo podemos solucionarlas. Y muchas de esas dificultades se solucionan con cosas prácticas, entonces que la persona se siente sola, bueno, pues miren si pueden conseguir, digamos, un celular para que se comunique con su familia, o miren si podemos flexibilizar las visitas, o miren si de pronto, digamos, alguien puede, digamos, ayudarle a conseguir un libro, o ese tipo de cosas con soluciones a problemas muy específicos hace parte de la atención en psiquiatría de enlace. Ahora, dentro de ese
amplio margen de respuestas que pueden tener las personas hacia los problemas de salud. La categoría diagnóstica que vamos a discutir principal dentro de la psiquiatría de enlace pues es el trastorno de adaptación, y estos son los criterios del trastorno de adaptación. Se deben desarrollar síntomas afectivos o comportamentales en respuesta a un estresor específico identificable en los siguientes 3 meses después que se instaure ese estresor. Los síntomas deben afectar la funcionalidad de la persona, y esa perturbación no cumple los criterios de otro problema de salud mental. Esos síntomas que la persona tiene no son explicables por otro problema de salud mental, ni se considera una exacerbación de un problema de salud mental que la persona ya traía. Entonces, si yo tengo un trastorno afectivo bipolar, me diagnostican un cáncer de pulmón y eso genera un episodio depresivo mayor, pues yo considero más bien que es una exacerbación de mi enfermedad mental previa más que un trastorno de adaptación, lo que está explicando estos síntomas depresivos. Lo mismo con la depresión mayor. Si yo antes he sufrido de depresión mayor y ahora frente a un estresor estoy generando unos síntomas depresivos que configuran con todos los criterios un episodio depresivo mayor, pues considero que es un trastorno depresivo mayor exacerbado más que un trastorno de adaptación. Y los síntomas no son normales. Se considera que los síntomas afectivos o comportamentales en la respuesta del individuo frente a este estresor son excesivos. Entonces, fíjense que el criterio del trastorno de adaptación, los criterios del trastorno de adaptación tienen varias características. Primero, se producen por un estresor específico. Segundo, generan un deterioro en la funcionalidad de la persona. Tercero, no son explicables mejor por estos cambios afectivos o comportamentales, no son explicables mejor por una enfermedad mental que ya la persona traía y que se exacerbó por este estresor. Y cuarto, esa respuesta y esos síntomas emocionales o comportamentales se considera que no son normales y que son excesivos frente al estresor que está viviendo la persona. Y en términos de los diagnósticos diferenciales que puede haber frente a un trastorno de la adaptación, entonces, por un lado tenemos, bueno, ¿será que es una reacción de ajuste que hace referencia a la reacción de ajuste a una respuesta normal frente a esa dificultad que está teniendo? Entonces es el término técnico para decir esto que la persona está teniendo es normal por lo que está viviendo. Entonces es normal si la persona le dicen que tiene un cáncer y los primeros días llora mucho, se siente muy triste, no quiere salir tanto, de pronto no duerme tan bien, pues porque es esperable esa respuesta frente a esa noticia de esa magnitud. Entonces puede que sea una respuesta normal. Ese es un diagnóstico diferencial o una reacción de ajuste. Por otro lado, como lo decíamos antes, puede que sea un trastorno depresivo mayor. Entonces la persona antes había tenido episodios depresivos mayores y ahora frente a esta noticia está teniendo un episodio depresivo mayor nuevamente. O no había tenido episodios previos, pero esto que le está sucediendo está generando unos síntomas tan severos que se considera que tiene un episodio depresivo mayor. Esto también ayuda a diferenciar con el episodio depresivo mayor que la persona que está deprimida no solo está deprimida por una cosa que le está sucediendo, sino por muchas cosas, y algunas de ellas que vienen desde antes. Entonces no solo es el cáncer, sino que también siento que, digamos, me siento que mi hijo no me quiere, y adicionalmente tengo problemas económicos, y adicionalmente tenía unas expectativas de hacer unos proyectos que no salieron. Entonces lo que me tiene triste y deprimido no es solamente un factor que yo puedo quitar, sino que son muchos factores. Y adicionalmente los síntomas depresivos son tan intensos que yo considero que esto no es un trastorno de adaptación frente a una respuesta a un estresor particular,
sino que es un trastorno depresivo mayor porque los síntomas son muy severos y hay muchas cosas que están contribuyendo a ese malestar emocional de la persona. Otro diagnóstico diferencial es el duelo y uno piensa más en el duelo es cuando una persona ha fallecido o cuando una relación con una persona se ha acabado. Entonces, si el estresor es que terminó una relación de parejas y el estresor es de que una persona falleció, pues más bien pienso en el duelo y en un duelo complicado que en un trastorno de adaptación. En términos del trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático, ambos se parecen, ambos diagnósticos se parecen con el trastorno de adaptación en que hay un evento estresante en la vida de la persona y después de eso surgen unos síntomas. Y yo quizás diría que el diagnóstico diferencial con el trastorno de estrés postraumático es porque el trastorno de estrés postraumático tiene unos síntomas muy característicos. Esa reviviscencia del evento traumático, como esa ansiedad desbordante y ese temor a vivir otra vez lo mismo, como esas conductas evitativas de cualquier cosa que les recuerde el evento traumático. Eso es muy característico del trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático más que del trastorno de adaptación. Y el trastorno de personalidad es otro diagnóstico diferencial y quizás uno piensa en un trastorno de personalidad cuando esta respuesta desadaptativa y excesiva de la persona no solo tiene cabida ahorita frente a este estresor, sino que uno ve que es un patrón recurrente a lo largo de la vida. Entonces, no solo está respondiendo así ahora, sino que también respondió así hace 2 años cuando se quedó sin trabajo y hace 4 años cuando terminó la relación de pareja y hace 6 años cuando se fue a vivir solo. Entonces, cada vez que la persona tiene unas dificultades o unos estresores en su vida, responde de esa manera y más bien eso me hace pensar en un trastorno de personalidad que en un trastorno de adaptación. Y en cuanto al tratamiento del trastorno de la adaptación, el aspecto principal del tratamiento es un apoyo psicoterapéutico que generalmente en nuestro contexto está dado por psicología, donde psicología pues evalúa cómo está afrontando la persona su situación y discute mecanismos de afrontamiento mejores o más eficientes para esa persona, buscando que la persona incorpore como otra manera de abordar las situaciones como un poco más adaptativa y un poco más positiva para la persona. Y en cuanto al manejo farmacológico, pues solo se deja para casos extremos o para aspectos o síntomas muy puntuales. Entonces, por ejemplo, la persona dentro de su trastorno de adaptación no está durmiendo bien. Pues bueno, listo, le puedo dejar trazodona para que duerma bien mientras digamos que se adapta a su situación de salud, mientras procesa la información, mientras se siente más tranquila y más adelante le puedo quitar la trazodona. Entonces los síntomas, el manejo farmacológico está más orientado a síntomas específicos que un manejo farmacológico a mediano plazo donde pues digamos o con antidepresivos o este tipo de medicamentos pues como ya a un tratamiento a 6 meses, 9 meses, un año. Más bien un abordaje muy orientado a algunos síntomas específicos y sobre todo un apoyo psicoterapéutico durante su proceso de atención. Y dejando un poco de lado ya toda la evaluación de la respuesta psicológica de una persona frente a problemas de salud, vamos a hablar de otra categoría diagnóstica muy importante y muy frecuente en psiquiatría de enlace, que es el delirium o lo que también se conoce como síndrome confusional agudo. El delirium es un síndrome agudo o subagudo que se caracteriza por una alteración del estado de conciencia que genera un compromiso cognitivo, un estado de desorientación temporoespacial importante. En ocasiones se puede ver también asociado a alteraciones sensoperceptivas, sobre todo alucinaciones visuales, es lo más frecuente, con un aumento o una disminución de la actividad motora. La persona puede tener episodios de agitación psicomotora, pero en otros momentos puede tener unos episodios como más
de somnolencia, de abulia, de apatía, de hipoquinesia o disminución de la actividad motora, una inversión del ciclo sueño-vigilia, y es frecuente que las personas con delirium estén más activas y se agiten en las noches y estén más dormidos durante todo el día. Y quizás la característica clave que reúne todas estas alteraciones para pensar en un delirium es que la presentación de todos estos síntomas son fluctuantes durante el día. Entonces hay veces donde la persona está más conectada, más coherente, hay menos compromiso cognitivo, y hay veces donde la persona está más confundida, más desorientada, más inquieta, y su estado de conciencia se ve comprometido por momentos, y hay otros momentos donde está más somnolienta, hipoquinética. Entonces, esa fluctuación a lo largo del día de los síntomas es lo que nos debe hacer pensar en un delirio. Y el delirium es el síndrome psiquiátrico más frecuente encontrado en el Hospital General, y es muy importante identificarlo y manejarlo porque es un factor predictor de una hospitalización prolongada, con todos los riesgos que puede conllevar una hospitalización prolongada. Y hay algunos factores que aumentan el riesgo de presentar un delirium. Entre más años tenga la persona, más riesgo hay que en una hospitalización presente un cuadro de delirium. Si la persona ya venía con un deterioro cognitivo previo y ya venía con un cerebro muy vulnerable, es más riesgo que presente un delirium. Los hombres tienen mayor riesgo. Si las personas tienen un compromiso sensorial, si ya tienen una pérdida de la agudeza visual o auditiva, es más probable que se desarrollen el delirium. Entre más accesos invasivos tengan, que tienen un catéter central, dos periféricos, sonda vesical, etcétera, entre más accesos tenga, más riesgo de delirium. También entre más severa sea la enfermedad, obviamente, si hay alteraciones metabólicas, particularmente los desórdenes hidroelectrolíticos favorecen la aparición del delirium. Si hay enfermedades del sistema nervioso central distintas a las demencias que pongan el cerebro en una situación de vulnerabilidad, aumenta el riesgo. La deprivación del sueño, una sobresedación, un mal control del dolor o la polifarmacia, todos estos factores aumentan el riesgo de presentar un delirium. Y ustedes pueden ver acá en esta tabla la prevalencia de delirium de acuerdo a el tipo de enfermedad. Fíjense que en la unidad de cuidado intensivos del 60 al 80% de los pacientes van a presentar un delirium. Las personas con VIH del 30-40% desarrollan un delirium en su hospitalización general. Después de los ACVs es frecuente que presenten delirium. Después de cirugías a corazón abierto es también muy frecuente. Si hay trasplantes de médula ósea y las personas que están recibiendo en general quimioterapia tienen un alto riesgo de presentar delirios. Y fíjense que las personas con cáncer, sobre todo con cáncer en estadios muy avanzados, casi hasta el 80% puede presentar delirium. Y otro caso muy típico del delirium es en las personas adultas mayores que son llevadas a un reemplazo articular de cadera, sobre todo en reemplazo de cadera, el riesgo de delirium puede ser hasta del 60%. Entonces estas son las poblaciones en el Hospital General que son más susceptibles de presentar un delirium. ¿Y por qué se da el delirium? El delirium se da porque, por un lado, la enfermedad que está teniendo la persona genera una situación fisiológica de estrés agudo donde los tejidos están consumiendo más oxígeno del promedio y del que normalmente consumen. Pero por otro lado, hay diferentes causas que están haciendo que haya menos disponibilidad de oxígeno en el cuerpo. Entonces, bien sea por un compromiso respiratorio que está alterando la oxigenación, bien sea por una depresión del volumen sanguíneo, eso hace que haya menos disponibilidad de oxígeno en los tejidos
y eso genera un estado de hipoxemia relativo. Y esa hipoxemia lo que hace a nivel cerebral es que al las neuronas no tener el oxígeno para mantener la bomba de sodio, potasio, ATPasa, no pueden mantener el gradiente iónico y entonces se genera una depresión de la actividad neurofisiológica en la corteza, una disminución de la síntesis de neurotransmisores y se empiezan a liberar una serie de sustancias neurotóxicas, incluidos radicales libres, que generan un daño cerebral. También muchas veces los delirios son causados por medicamentos prodeliriogénicos que favorecen la aparición de delirium y muchos de esos medicamentos son los opioides y las benzodiazepinas. Quizás las benzodiazepinas y los opioides son los medicamentos que más frecuentemente en el Hospital General desencadenan cuadros de delirium y es otra etiología. Por eso es importante revisar qué medicamentos está recibiendo la persona. Aunque también hay algunos agentes quimioterapéuticos que tienen mayor afectación en el sistema nervioso central o algunos corticoides que también pueden favorecer el riesgo de delirio. En general, todos los medicamentos que tengan un efecto anticolinérgico, antihistamínico o GABAérgico. Fíjense que todos esos efectos son depresores del sistema nervioso central, pueden favorecer un delirium, pero como les digo, sobre todo los opioides y las benzodiazepinas son las causas más frecuentes. De hecho, vemos en esta gráfica como en la medida que se va aumentando las dosis de lorazepam diarias que va recibiendo una persona, la probabilidad de delirium sube dramáticamente con dosis de 2 o 3 miligramos y ya casi que el 70% de las personas desarrolla un delirium, sobre todo con una susceptibilidad y con los factores de riesgo que habíamos mencionado. Entonces, si es un adulto mayor que ya viene con una demencia y yo le coloco una benzodiazepina en la hospitalización, el riesgo de que haga un delirium es importante. Ahora es importante identificar el delirium porque, por un lado, el delirium aumenta la mortalidad de los pacientes. Fíjense en la gráfica a mano derecha en la curva de supervivencia, como la curva de supervivencia de los pacientes con delirium es inferior y hay una mayor mortalidad de esos pacientes de las que no tienen delirium. Y por otro lado, aumenta la morbilidad de la persona porque al tener una hospitalización prolongada se expone a mayores complicaciones, a infecciones nosocomiales y a un mayor desacondicionamiento físico y todo eso repercute pues en la calidad de vida y en la salud de la persona. Además, un grupo de pacientes, sobre todo aquellos que ya venían con una demencia y presentan un episodio de delirium, no recuperan su funcionalidad previa y entonces eso genera una discapacidad y pues todo lo anterior, el aumento de la morbilidad, de la mortalidad y la discapacidad pues generan costos enormes en la vida de la persona y de su familia y también en el sistema de salud. Ahora, el diagnóstico del delirium es un diagnóstico clínico donde yo identifico las características que ya describíamos que hacen parte de la presentación del delirium y sobre todo cómo esas características son fluctuantes a lo largo del día durante la hospitalización. Sin embargo, hasta el 80% de las personas que tienen cuadros de delirium no son identificados en el hospital general, sobre todo en hospitales generales donde no hay psiquiatría de enlace y donde muchos médicos generales confunden los cuadros de delirium con que está deprimido o con que es que el paciente era así o con que tiene una demencia o con que es normal que un paciente adulto mayor pues presente estos episodios confusionales. Si yo quisiera evaluar el funcionamiento cognitivo, pues puedo utilizar la prueba del reloj donde le pido a la persona que haga un reloj, dibuje un reloj de manecillas y ponga las 10:10. Y quizás es un método de tamizaje muy rápido para identificar posibles personas con deterioro cognitivo que estén en riesgo de presentar un delirium o que estén con un compromiso cognitivo actual por un delirium.
También es muy importante entrevistar a los familiares para saber cómo era el funcionamiento de la persona antes de la hospitalización y si venía con una demencia o no. Y al personal de enfermería y al familiar acompañante, porque puede pasar que yo vaya a ver al paciente ahora durante el día, esté congruente, esté orientado, su pensamiento sea lógico y yo lo vea, digamos, relativamente normal, pero en las noches el paciente presenta los episodios confusionales y de agitación psicomotora. Entonces es muy importante hablar con el personal de enfermería y el equipo tratante. El diagnóstico del delirium es clínico únicamente, pero si yo tomara un electroencefalograma, lo que vería son un enlentecimiento generalizado del electroencefalograma, que es un cambio que se presenta en cualquier encefalopatía y no es específico ni sensible para el delirium, entonces no se utiliza como método diagnóstico. El diagnóstico, repito, es únicamente clínico. Y yo debo clasificar el delirium de acuerdo al subtipo motor. Si es hiperactivo, la persona está más conectada y cuando presenta estos episodios confusionales presenta agitación psicomotora. Si es hipoactivo, donde la persona tiene un funcionamiento basal y presenta episodios durante el día o la noche donde está extremadamente somnolento o hipoactivo, o si es mixto, hay veces está muy somnoliento, hay veces está muy hiperactivo con episodios de agitación psicomotora y hay veces está como su funcionamiento cognitivo más preservado. En esta gráfica podemos ver cómo la mayoría de cuadros del delirium, casi la mitad, son mixtos. Luego le sigue en términos de frecuencia el delirium hiperoactivo y finalmente el delirium hipoactivo, donde la persona presenta únicamente episodios fluctuantes de somnolencia, donde casi que se torna estuporoso y muy poco reactivo, pues es el cuadro menos frecuente de todos. Ya en términos del manejo del delirium, lo primero es la prevención. Entonces, si yo identifico un adulto mayor de sexo masculino con deprivación sensorial que ya viene con un deterioro cognitivo, tengo que estar muy pendiente de evitar medicamentos que favorezcan el delirium y de implementar todas las medidas no farmacológicas para controlar el delirium y para evitar que surjan, que son las medidas que están abajo en la diapositiva. Entonces, primero la idea es prevenir el delirium lo más que se pueda y si sucede, identificarlo muy tempranamente. Si yo lo identifico, lo segundo que tengo que pensar es cuál es la causa de la descompensación de la persona. La persona venía relativamente estable, viene evolucionando de manera favorable la descompensación de su falla cardíaca y de un momento a otro empezó a hacer episodios confusionales donde se agita en las noches. Entonces yo debo pensar qué está haciendo que esa persona presente ese deterioro. Y dentro de las posibles causas del delirium, pues hay que descartar infecciones nosocomiales. La infección en las vías urinarias es muy frecuente causa de delirium en los adultos mayores. Debo tomar un control de electrolitos para ver que no haya alteraciones metabólicas que estén favoreciendo el delirium y debo mirar si recientemente se le ha añadido al paciente o ya venía con medicamentos que favorezcan el delirium. Entonces es muy importante identificar las causas. Y en cuanto al tratamiento del delirium no farmacológico, que es una parte fundamental del tratamiento, entonces primero debo corregir todo el déficit sensorial que la persona tenga. Entonces si venía con gafas, pues debo traerle las gafas y que se las utilice dentro del hospital. Si venía con audífonos, que le traigan los audífonos. Debo retirar las vías de acceso en lo posible que no vaya a utilizar, dejarlo solo con un acceso venoso, quitarle lo antes posible la sonda vesical. Debo procurar que la persona esté orientada y orientarla constantemente, decirle qué día es hoy, qué horas son, en qué año estamos, en qué institución de salud estamos. Y en muchos hospitales utilizan dentro de las habitaciones calendarios o relojes
para que la persona se permanezca lo más orientada posible. Debo brindarle una psicoeducación a la familia porque para la familia es muy angustiante ver a su familiar, sobre todo cuando presenta alucinaciones visuales y está viendo a familiares que ya han muerto. Entonces la familia se angustia mucho. Entonces hay que explicarle qué le está sucediendo a la familia y también para que colabore en el proceso de orientación constante. Debo procurar que la persona esté lo más sentada posible, porque si yo estoy sentada y puedo mirar en mi entorno, pues me puedo orientar mucho más fácil que si yo estoy acostado mirando al techo en posición completamente horizontal. Debo promover el ritmo circadiano en el sentido en que durante el día entre luz del día, y por eso es muy importante las ventanas en los hospitales y digamos que la persona sepa que es de día, sienta la luz, y en la noche apagar todas las luces de la unidad donde está la persona para que pues el cerebro siga con ese ritmo circadiano y respetar un poco el sueño durante la noche y no interrumpirlo tan frecuentemente. Y finalmente debo disminuir el aislamiento o la deprivación sensorial, esos cuartos de 4 paredes donde no hay una ventana, donde la persona no tiene ningún tipo de estímulo, favorecen o perpetúan el delirio. Ahora, ya en términos del manejo farmacológico, entonces lo primero es retirar los medicamentos que estén favoreciendo el delirio. Por eso es importante revisar qué medicamentos tiene la persona y si alguno de esos medicamentos se agregó recientemente y está favoreciendo la aparición de ese delirio. Segundo, si la persona tiene un dolor muy intenso y la causa del delirium es el dolor, pues debo tratar de optimizar el dolor, aunque ese es un arma de doble filo y es un equilibrio difícil de lograr porque ya dijimos que los opioides favorecen el delirium también. Entonces, esto es solo cuando la persona, el dolor no controlado está favoreciendo el delirium, y de resto debo tratar de utilizar medicamentos no opioides para el control del dolor. Y el tratamiento de elección para el manejo del delirium son los antipsicóticos, especialmente el haloperidol. Pero hay que tener mucha precaución, sobre todo en pacientes con riesgo cardiovascular alto, con un potencial arritmogénico alto, porque ya hablábamos que los antipsicóticos prolongan el QT y favorecen las arritmias. Entonces, si es un paciente que tiene un riesgo cardiovascular con un antecedente de falla cardíaca, de un evento coronario, debo tomarle un electrocardiograma antes de iniciar el tratamiento con haloperidol y 24 horas después de iniciarlo para ver que el QT corregido no sea mayor a 440 o 480 milisegundos. Y con el haloperidol sobre todo debo evitar el uso endovenoso. Este sigue siendo una práctica muy frecuente en la unidad de cuidado intensivo, donde aplican dosis grandes de haloperidol por vía endovenosa, y el uso endovenoso del haloperidol aumenta mucho el riesgo arritmogénico. Entonces, preferiblemente se debe dar por vía enteral o inclusive por vía intramuscular si el paciente tiene un riesgo cardiovascular importante. Ahora, si con el haloperidol sigue presentando episodios de agitación psicomotora importantes, puedo cambiarlo a quetiapina, que tiene un efecto sedante mucho mayor y que de pronto pues ayuda, si con el haloperidol la persona no mejoró estos episodios de agitación psicomotora, porque teniendo en cuenta que el haloperidol solo se debe utilizar a dosis de 1 a 3 miligramos al día, pues si llego a la dosis tope de 3, 4 miligramos al día y la persona sigue presentando episodios de agitación psicomotora, pienso en cambiarlo a quetiapina. Otra opción para el manejo farmacológico es la dexmetomidina. La dexmetomidina es un alfa 2 agonista, y la dexmetomidina tiene un potencial sedante que es muy útil sobre todo en el proceso de extubación de los pacientes. Entonces hay pacientes que cuando se está disminuyendo la pseudoanalgesia para que la persona se vaya despertando para extubarla en la unidad de cuidado intensivo, presentan episodios de agitación, y en ese contexto la dexmetomidina es muy útil para controlar esos episodios de agitación psicomotora. La dexmetomidina solo debe ser utilizada en unidad de cuidado intensivo y generalmente se utiliza máximo por 2 o 3 días,
y es en el contexto sobre todo de episodios de agitación psicomotora y de delirium en el proceso de extubación. Y si definitivamente no puedo utilizar un antipsicótico por el riesgo cardiovascular o ya le puse un antipsicótico y estoy con dosis altas y la persona sigue con episodios de agitación psicomotora, pues puedo pensar en el ácido valproico en el caso de que tenga un antipsicótico y no le esté funcionando completamente, puedo pensar en añadirle el ácido valproico que sobre todo en pacientes con agitaciones psicomotoras muy severas en la unidad de cuidado intensivo puede ser de mucha utilidad. Y la trazodona pues la puedo pensar en el caso en el que el paciente pues esté más bien en piso, no pueda recibir un antipsicótico por el riesgo cardiovascular, entonces pues le puede dejar trazodona para que con el efecto sedante trate de controlar un poco los episodios de agitación psicomotora. Entonces, en resumidas cuentas, los antipsicóticos son el tratamiento de elección para el delirium, principalmente el haloperidol, y si no funciona, la quetiapina. Y en caso de que no puedan utilizarse los antipsicóticos, puedo utilizar trazodona para controlar los episodios de agitación psicomotora. O si no tuvo una adecuada respuesta con el antipsicótico, además del antipsicótico, puedo adicionar ácido valproico en casos de episodios de agitación psicomotora muy severa. Entonces espero que haya sido de utilidad esta clase y nos veremos en una próxima oportunidad.